La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Pues amigos, hoy tengo el gusto de que me acompañe ni más ni menos el coordinador de los diputados federales del PAN, Marco Cortés Mendoza. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Juan Manuel, un gusto estar contigo y estar con toda la gente que nos ve y nos escucha. Pues coordinador, en Twitter dice que usted es el coordinador de los diputados del PAN de esta 63ª legislatura, contador público, productor agrícola y panista. Pero fuera de eso, ¿quién es Marco Cortés? Bueno, pues tu servidor es una gente michoacana, nacido en Zamora. Soy contador público, estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, padre de familia, 2 pequeñitos y pues una gente que ha venido con mucho trabajo, saliendo adelante, logrando metas, sueños, con el esfuerzo como la premisa, y de esa forma es como yo me podría presentar, como una persona que ha logrado venir logrando metas, pero basado todo en el esfuerzo permanente. Diputado, hablemos de su trayectoria política. ¿Cuál fue su primera chamba dentro del sector público? Bueno, mi primer trabajo dentro del sector público fue ser contador de la campaña del PAN para diputados federales de 1997. Ok. Ahí fui el oficial mayor de estas campañas. 2 distritos electorales en Morelia, Michoacán, y pudiera decirse que fue mi primer trabajo público porque antes estaba de asesor o apoyaba como auxiliar más que como asesor en un despacho contable, cargando y abonando, haciendo el trabajo de un auxiliar. Claro. Y luego de ahí pues ya fui el contador del comité directivo municipal del PAN en Morelia, y también podríamos decir que es un trabajo público. De acuerdo. ¿Por qué brinca del sector privado al sector público? Bien, yo te diría que mi primera actividad en campañas políticas fue cuando yo tenía apenas 11 años de edad. Ok. Bastante pequeño. Fue en la campaña de Manuel Cloutier, cuando él visita el municipio de Zamora, y yo ahí participé y estuve pues presente con gran entusiasmo, con gran ánimo, y desde ahí empecé yo a estar muy observante de lo que pasaba en la política. De acuerdo. Años después fue la campaña de Diego Fernández de Ceballos, también participé en esa campaña, ya de forma más activa. Todavía no tenía mayoría de edad, no pude votar para Diego Fernández de Ceballos, sin embargo sí participé. De hecho recuerdo que estuve en una protesta silenciosa, porque nos robaron el distrito de Zamora Federal en ese entonces. El candidato era José Degollado y yo ya estaba participando. Luego vino en el 95 la campaña gobernador de Felipe Calderón. Fue mi primera votación que tenía ya la mayoría de edad para presidente municipal, para gobernador del estado de Michoacán, y seguía yo participando. Entonces yo he estado en el PAN desde mucho antes de poder votar, por un tema de convicción. Mis padres no eran panistas. ¿Ah, no? Mis padres coincidían con la necesidad de que las cosas cambiaran en México. Ahora ellos por supuesto son militantes y son panistas, Claro. pero entonces no. Entonces eran gente que quería que las cosas cambiaran en nuestro país y que estaban en contra del régimen priista. Y con esa formación vengo. Y por ello es que yo como contador público adquirí mi experiencia en un despacho contable como auxiliar, pero después, por la cercanía que tenía con el PAN, es que me invitaron también a ser responsable contablemente de una campaña y luego contablemente de un comité directivo municipal, y ya de ahí en edad juvenil tomé la decisión de participar de líder de los jóvenes panistas en Michoacán, en una elección, y por ello es que se da ese tránsito, pero se dio muy natural y con mucho tiempo. Y después de ser el presidente de Acción Juvenil, ¿cuál fue su puesto después de eso? Bueno, es secretario, de hecho. Secretario. Ahí no hay presidencias, es secretario de Acción Juvenil, de liderazgo en el estado. ¿De acuerdo? Después de eso estuve en Sedesol, estuve como subdirector en la coordinación de delegaciones de Sedesol aquí en Ciudad de México, y esto fue ya en el año 2001. Okay. En el año 2002
participamos en la renovación de la dirigencia nacional de Acción Juvenil también. Y aquí yo participaba como coordinador general. Había alguien que iba de secretario y yo iba de coordinador general de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil del PAN. Entonces, te repito, esto ha sido un proceso que ha venido poco a poco, basado pues en el trabajo, en el esfuerzo, y ahí fue donde yo aprendí a querer al PAN dentro de las filas de Acción Juvenil. Coordinador, a lo largo de su trayectoria en el sector público, ¿algún padre político o padrino? No, más bien yo te diría que es el esfuerzo permanente. Es el buscar salir adelante, es el buscar en el lugar en el que estás destacar, hacer el mejor papel, y esa es la mejor recomendación, ese es el mejor padrino que puedes tener. Amigos, estamos platicando con Marco Cortés, quien es el coordinador de los diputados federales del Albiazul. Diputado, preguntas cortas, respuestas cortas, ¿dulce o salado? Bueno, yo prefiero agridulce. Muy bien. ¿Personaje histórico favorito? José María Morelos. ¿Idiomas que maneja? Bueno, el natal y un poco el inglés. ¿Quién tiene la llave de su corazón? Pues mi esposa. ¿Comida favorita? La carne en su jugo. ¿Red social preferida? Facebook. ¿Café o té? Té. Muy bien. ¿Qué recuerdo de cuando era niño tiene más presente? A mí me gustaba jugar algo que en mi casa hacía debajo de un pequeño pino que teníamos, que era diseñar una ciudad en un área más o menos como esta mesa. El pino estaba en medio y entonces mi papá hacía que el pino tuviera la tierra limpia, sin pasto, sin nada. Okay. Y lo arreglaba. Entonces yo en esa zona diseñaba una pequeña ciudad con carritos de estos chiquitos Hot Wheels. Sí. Y ese era mi juego favorito. Luego la complejidad era cuando llegaba, le volvía a picar la tierra y quedaba otra vez. Para mi papá en perfectas condiciones, pero para mí ya no. Diputado Marco Cortés, ¿color favorito? El azul. ¿A qué político mexicano vivo admira? Es difícil en este momento poderlo decir. Yo lo que te diría es que hay políticos que tienen bastantes cualidades, virtudes, pero también tienen defectos. Y por lo tanto, poder yo hablar de admiración, pues sí, en este momento yo preferiría evitarlo. ¿Caliente o frío? Frío. ¿Acción o comedia? Acción. Y ya para terminar este bloque, diputado Marco Cortés Mendoza, ¿qué música le gusta escuchar? Pop. ¿Pop? ¿Alguna canción en específico para irnos a este corte comercial? No, la verdad es que yo te escucho desde ranchera, pop, inglés, español. No tengo una preferencia así específica, pero si tuviera que elegir, pop. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Pues, coordinador, ¿cuál será la agenda prioritaria del PAN en este nuevo periodo? Lo hemos dicho con toda claridad, nosotros buscaremos corregirle la plana al PRI gobierno en materia económica. Está más que acreditado que no lo han sabido hacer. Nuestro peso se ha venido devaluando de manera ya muy importante solamente en los 3 años que regresó el PRI. Si tú comparas el peso que estaba en 12 por $1, hoy ya está en casi 20 por $1. Eso es una devaluación. Mientras el PAN gobernó 12 años el país, el dólar se compraba al inicio del gobierno panista con Vicente Fox en 10 pesos por $1, al término del gobierno de Calderón en 12 pesos por $1, y es increíble que solo en 3 años nuestra moneda se haya devaluado tanto. También es increíble que se esté reduciendo la producción en la empresa petrolera. Si bien el precio del barril del petróleo ha disminuido, también es cierto que la producción del petróleo en México ha disminuido en más de 200,000 barriles diarios. Y es por ello que las condiciones del país en las que estamos y que preocupan tanto. También se ha abusado de figuras como la de los CETES, en donde buscando tener recursos de manera fácil a través de la deuda, pues se logró tener un capital en nuestro país, pero se abusó de esa figura, porque ahora que ya la tasa de interés en los Estados Unidos ha mejorado, pues el dinero migra a donde hay mejores tasas, y es por eso que viene esta caída del precio
del peso mexicano porque hay una falta de flujo de dólares y ante la escasez del dólar pues sube de precio. Es la ley de la oferta y la demanda. Y nosotros hemos dicho que el PRI gobierno se ha equivocado en materia económica, que la prioridad para nosotros es el bolsillo de los mexicanos y por eso nuestra prioridad va a ser que en México de una vez por todas transitemos de un salario mínimo que no alcanza para nada a un salario digno para los mexicanos. 72 pesos que ganan los mexicanos no alcanzan. Necesitamos lograr que el salario mínimo sea mejor, que logremos condiciones atractivas para que en nuestro país venga la inversión y haya reinversión, que seamos un país que genere condiciones de crear negocio y por lo tanto de crear trabajo y que este sea mejor pagado. Y para hacer esto supongo que le harán modificaciones a la reforma laboral. Estamos impulsando que se mejore la reforma laboral, que concretamente que se flexibilicen el modelo contractual en México, que sea más sencillo poder contratar a alguien, que se le agregue, por poner un ejemplo, el criterio de productividad. A quien trabaje más, a quien produzca más, se le paga mejor. Esto sin duda va a ayudar para que México avance y sea un país de vanguardia. Nosotros lo hemos dicho, muchísimos se opusieron por años a la reforma energética, a que México se abriera al mundo, a que pudiéramos producir luz a través del sol, luz a través del aire, a que ésta se pudiera comercializar, a que viniera competencia para Pemex. Se oponían por años. Muchos años después de que el PAN lo propuso, se aprobó. Pero lamentablemente los mexicanos y nuestro país perdió tiempo para tener competitividad. Lo mismo está ocurriendo en materia laboral. México tiene que evolucionar. Tenemos que tener un sindicalismo profesional en el país que apueste a lo mejor, que es el capital humano, a la capacitación de los trabajadores. Y esa va a ser nuestra apuesta. Confiamos que el PRI gobierno, que tiene mayoría en esta Cámara, tenga oídos para escuchar y para corregir lo que está más que acreditado que no han sabido hacer, que es mejorar la economía de todos los mexicanos. Coordinador Marco Cortés, entonces este primer punto lo dejaría como pasar de un salario mínimo al salario digno, como bien lo comentó usted. De un espectro amplio en donde se trata de buscar que mejore la economía de las familias mexicanas, el bolsillo de los mexicanos. ¿Qué otro punto tendrán ustedes como agenda prioritaria en este periodo ordinario? La legislación secundaria en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos que ya lograr que en México, que quien la haga la pague, que no haya dinero desviado, que es dinero público, y que entonces se cierre el arca para que no pase aquello que en el arca abierta hasta el justo peca. Buscar poner las condiciones, los candados, las leyes necesarias. Habrá todo un procedimiento ya muy establecido y el cual además tenemos hasta mayo para poderlo concretar. Nuestro objetivo es que pudiéramos para el 30 de abril, que termine este periodo de sesiones, haber logrado este enramado legal de todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Y tercero, es la legislación respecto del Sistema de Seguridad Nacional. Ha quedado clarísimo que no basta discutir, cuando se habla de seguridad no basta discutir solamente si mando único o no. Nosotros lo que hemos dicho es, hablemos de todo el Sistema Nacional de Seguridad. Por eso presentamos una iniciativa completa que habla de todo eso, que busca profesionalizar y usar la ciencia en los ministerios públicos, por poner un ejemplo. Por supuesto que habla del mando único, en el cual nosotros hemos dicho que sea mixto, que sea con un criterio subsidiario y que sea un traje a la medida y que sea una comisión la que decida cuándo lo hace el ente mayor y cuándo lo hace el municipio, para que entonces haya tantas policías municipales como sea posible y solamente las policías estatales que sean necesarias, cuando el municipio no pueda. Entonces, tenemos muy claras nuestras rutas, esas son nuestras 3 prioridades, no son limitativas, pero sí son la ruta por la cual el Grupo Parlamentario de Acción Nacional trabajará. De acuerdo, Marco Cortés, coordinador de los diputados en esta Cámara Baja. Me voy a regresar a platicar un poco con usted del Sistema Nacional Anticorrupción. Formaron un grupo bicameral para el Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Estoy en lo correcto? Es correcto, formamos un grupo bicameral. De hecho, del tema del salario mínimo, formamos también un grupo de trabajo a propuesta del Partido Acción Nacional. El grupo de trabajo fue aprobado ya por la Junta de Coordinación Política para el tema de salario mínimo, en donde se está invitando a expertos, donde se está invitando a sindicatos, donde se está invitando a patrones, donde se está invitando a académicos y por supuesto la representación de las cámaras. Lo mismo va a ocurrir en el tema de seguridad y lo mismo en el tema de transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción. Por parte de Acción Nacional y de esta Cámara de Diputados, la diputada Cecilia Romero es quien hará cabeza en estos trabajos para la transparencia. Excelente. ¿Hay amarres con algún partido político para poder sacar adelante todo lo que nos ha comentado? Nosotros lo que estamos haciendo es proponer con claridad nuestra visión y estamos buscando encontrar las coincidencias. Vamos a debatir como sea posible y vamos a construir en todo aquello que haga eco en nuestras ideas y que veamos que es en el bien de México. Pues ahí la agenda prioritaria del PAN en esta Cámara Baja. Marco Cortés, coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados. Ahora me gustaría preguntarle acerca de la Asamblea Constituyente. La Cámara de Diputados estará designando a 14 diputados para redactarle esta nueva Constitución de la Ciudad de México. ¿El PAN a quién tiene pensado proponer? Nosotros estamos apenas procesándolo, en el momento oportuno lo daremos a conocer. De acuerdo. Bueno, en este 2016 también están en juego 12 gubernaturas. Preguntarle al coordinador del PAN si se distraerán de la agenda por campañar. Por supuesto que no, la agenda es clara, el trabajo será arduo, pero también los legisladores de Acción Nacional estaremos apoyando a nuestros abanderados, obviamente sin descuidar nuestro trabajo. Diputado Marco Cortés, hablemos de Topo Chico. Se fue con todo contra el Bronco. Porque había razón, porque es más que evidente que hay negligencia, porque hay sobresaturación, porque no se han tomado en cuenta las recomendaciones de derechos humanos, porque no hubo información, faltó datos de saber qué es lo que estaba pasando, porque la actuación del Estado fue lenta. Por todas estas razones es que se dijo con toda claridad que el gobernador de Nuevo León le ha quedado grande la silla, que no ha sabido responder en casos tan básicos, tan elementales como es el poder gobernar un penal. Marco Cortés, diputado, lo contagió el Papa con su alegría, ya que pues hay que hacer política de la buena. Así lo dijo y nos dijo que la política, la buena política es la forma del amor, del amor humano de la mejor calidad. Nos lo dijo con toda claridad y además nos dijo, tanto al coordinador del PRI como a su servidor, cuando nos presentaron el presidente Peña Nieto con el Papa, nos dijo, peleense, pero reencuéntrense en beneficio de México. Y eso deja un claro mensaje en tu servidor y debe dejarlo en todos. A esta Cámara de Diputados venimos a defender nuestras posiciones. A esta Cámara de Diputados venimos a impulsar nuestra plataforma. A esta Cámara de Diputados venimos a representar a los mexicanos que no tienen voz. A esta Cámara venimos también a construir. Y por ello vamos a defender con pasión en lo que creemos y vamos a buscar construir hasta donde sea posible aquello que es en beneficio de México. Diputado Marco Cortés, como coordinador, ¿no dejará que ningún panista haga política de la mala? Todos haremos política de la buena y lo hemos venido haciendo con esa convicción de debatir, de construir y en lo posible lograr que este México salga adelante, cambiando y compartiendo posiciones para efecto de que logremos el México que deseamos, no buscando imponer nuestro criterio, buscando poder construir en base a nuestras ideas y en base a nuestras propuestas, estando dispuestos a ceder en algo siempre y cuando parte de nuestras ideas y posiciones sean tomadas en cuenta. Diputado Marco Cortés, ¿qué decirle a los radioescuchas de Preguntas Más, Preguntas Menos que están sintonizando? ¿Qué esperar del PAN en este periodo ordinario? Pues Juan Manuel, que sepan que nosotros van a tener aliados en beneficio de México, aliados en beneficio de los trabajadores, de los profesionistas, de los jóvenes, de los universitarios, de las amas de casa, que estamos conscientes de lo mal que la estamos pasando todos y que nos ponemos la camiseta de todos ellos, de todos ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, que estamos conscientes de que hay que hacer algo
que nos ponemos de su lado, del lado de la gente, y que vamos a trabajar por sacar adelante nuestro país, sin ser gobierno, siendo una oposición a la altura de las circunstancias, constructiva, responsable, siempre señalando, pero siempre proponiendo. Diputado Marco Cortés Mendoza, coordinador de los diputados federales del PAN, pues con esta idea le agradezco muchísimo por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Con un gusto de estar aquí con ustedes y un saludo para todo su auditorio. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.